Queridos hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente, por la gracia de Dios, en esta hora de la noche, hoy miércoles, para tener nuestro estudio de la gloriosa y bendita palabra de Dios, como siempre lo hacemos por la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. A todos los hermanos que ya están conectados, les envío un fraternal y amoroso saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos en nombre de Cristo y de la Iglesia Local Lluvias de Gracia de Villavicencio. Un saludo para todos mis hermanos de Acacías, de Granada y de todos aquellos que comúnmente se conectan y están con nosotros cada miércoles. Deseo de todo corazón que el Señor sea hablando hoy a sus corazones. No dejen de reportar su conexión, de darle like, de suscribirse también al canal si no lo han hecho, y así saber nosotros quién está con nosotros, quién está conectado, porque esto también es motivo de alegría y gozo para nosotros, porque la razón de predicar la palabra son ustedes. Es el mandato del Señor Jesucristo y a través de este medio muchos han conocido la verdad, muchos siguen edificándose y por lo tanto es menester que ustedes reporten su conexión y estén atentos y dispongan su corazón el día de hoy para recibir el mensaje de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Así que mientras se conectan más hermanos, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Y les pido el favor a los que ya estén conectados, que con mucha reverencia y con disposición y con respeto, inclinemos el rostro y oremos a nuestro buen Dios, levantando nuestro corazón a Él, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos envía a su Hijo Jesús para salvarnos, al Dios que nos provee todas las cosas. Démosle gracias. Encomendemos este estudio en nuestras vidas en esta hora de la noche. Oremos. Padre Santo, glorioso y soberano Dios, Creador de los cielos y de la tierra, a ti venimos en esta hora de la noche con humildad de corazón, con un corazón dispuesto, mi Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Ella habla a nuestra conciencia y edifica nuestro espíritu, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos permite entender cuál es el camino que debemos seguir, porque tu palabra es inspirada por tu Santo Espíritu, y si es inspirada por tu Santo Espíritu, ella es verdad, y nosotros podemos confiar plenamente en sus verdades. De tal manera pues, Dios amado, que te pedimos en esta hora de la noche con humildad y reverencia de corazón, que seas tú hablando a nuestro espíritu, que seas tú ministrando nuestra vida con la enseñanza de tu palabra, que nos des la gracia, amado Dios, de ser edificados, de tener una mente y un corazón receptivo para escuchar tu voz. Haz que mis hermanos, los que están allí viendo esta transmisión, tengan reverencia y disposición de corazón para recibir la enseñanza, mi amado Dios. Y a mí guíame por tu Santo Espíritu, Señor, para enseñar lo que es recto y justo delante de tus ojos, mi Señor. Lléname de tu Santo Espíritu y concédeme hablar palabras de verdad, mi Señor. Lo que está escrito y revelado en tu libro, hacerlo entender a los que escuchan hoy este mensaje. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros y concédenos, Padre Santo, un buen tiempo de edificación en el Santo Espíritu del Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias, amado Dios, por tu bondad y amor. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por la familia, por los hijos. Gracias por los alimentos. Gracias por tu salvación, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener siempre una mente y un corazón agradecido, un contentamiento cristiano hacia ti, mi Señor, por todos los beneficios recibidos de tu parte. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, gracias por estar allí acompañándome en la oración.
Vamos a dar la bienvenida a los hermanos que ya están conectados. Janet Orjuela, bienvenida. Rosalba Moreno, mi hermana, bienvenida. El hermano Nelson Betancourt, bienvenido. Marina Roncancio también está conectada, bienvenida. Sebastián Linares, también bienvenido, siempre fielmente allí conectado. Cecilia Caicedo, mi hermana, desde Fusagasugá, bienvenida. Que Dios hable a su corazón esta noche. Hermana Luz Marina Cagua, bienvenida también, me alegra saludarla y que esté conectada. Hermano Javier Hernández, su esposa, sus hijos, también yo sé que están allá conectados en su casa. La hermana Carmenza Cuervo y todos los demás hermanos que estén por allí conectados, reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que después de este saludo, les recuerdo nuevamente que reporten su conexión, háganos saber que están allí conectados y que eso es de provecho también para nosotros, porque eso nos anima a seguir predicando la palabra de Dios, porque la razón de predicar la palabra son ustedes, la iglesia del Señor. Y ese es el mandato del Señor, que prediquemos su santa palabra. Bien, no siendo más, entonces, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir el estudio de la gloriosa palabra de Dios. En nuestro estudio de los Salmos, el día de hoy seguiremos meditando en el Salmo número 5. Así que les invito a leer este precioso Salmo una vez más. Hemos ya meditado durante 2 miércoles en este Salmo, hoy será la tercera vez, y en la próxima una cuarta vez. 4 estudios saqué de este Salmo. Entonces, vamos a leer este Salmo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Salmo 5, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Abra su Biblia y lea conmigo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén y amén. Hemos leído este glorioso salmo, el cual estamos meditando en estos miércoles pasados. Hoy es el tercer estudio que vamos a tener de este salmo y el próximo miércoles culminaremos el estudio de este salmo. Así que, amados hermanos, recordemos que yo les dije que este salmo lo dividí en 5 partes. ¿Cuáles son esas 5 partes? Como para recordar el bosquejo del salmo y así poder tener una mejor comprensión del estudio. ¿Cuáles fueron las 5 partes en las que yo dividí este salmo? En primer lugar,
En los versículos 1 al 3 vemos la seguridad que tiene el salmista, que Dios escuchará su oración. En segundo lugar, en los versículos 4 al 6, vemos el futuro que le espera a los insensatos. En tercer lugar, en los versículos 7 al 8, vemos la seguridad que tiene el salmista de que el Señor le permitirá entrar en su presencia. Y en cuarto lugar, en los versículos 9 al 10, el salmista describe la maldad de sus enemigos y pide su castigo. Y en quinto y último lugar, en los versículos 11 al 12, vemos la alegría que deben tener todos los que confían en Dios. En esas 5 partes he dividido este salmo, y en el estudio pasado vimos el segundo encabezado, es decir, ya hemos visto 2 encabezados, los encabezados 1 y 2, y el día de hoy consideraremos los encabezados 3 y 4 del estudio de este salmo. La enseñanza para el día de hoy lleva por título La abundancia de su misericordia. La abundancia de su misericordia. Así que veamos nuestro tercer encabezado del estudio de este salmo. Deben tener su Biblia abierta en su casa. Solo con la Biblia abierta uno puede entender mejor lo que el predicador está enseñando. Nosotros somos el pueblo del libro de Dios. Somos el pueblo de la palabra de Dios, por lo tanto la Biblia no nos debe faltar. Y usted como cristiano debe tener abierta su Biblia en el Salmo número 5. Entonces vamos a mirar el tercer encabezado del bosquejo en el que dividí este salmo. Es decir, la seguridad que tiene el salmista de que el Señor le permite entrar a su presencia. Lean conmigo los versículos 7 al 8 de este salmo. Dice así, Salmo 5, 7 al 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Amén. Bien, hermanos, en estos 2 versículos entonces podemos ver la seguridad que tiene el salmista de que el Señor le permitirá entrar en su presencia. El versículo 7 inicia diciendo, el salmista dice, mas yo, pongan sus ojos allí en el verso 7, el salmista dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amados hermanos, a diferencia de los insensatos y de todos los que hacen iniquidad, mencionados en los versículos 4 al 6, es decir, los versículos anteriores, los cuales no estarán delante de la presencia de Dios, porque el Señor aborrece a todos los que hacen maldad y no se arrepienten de su pecado. El salmista David dice que él, a diferencia de ellos, por la abundancia de la misericordia del Señor, entrará en la casa de Dios y adorará en su santo temor hacia su santo templo. Lean conmigo nuevamente el versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. El rey David, hermanos, reconoce 2 cosas en el verso 7. En primer lugar, David reconoce su pecaminosidad e indignidad delante de Dios. Reconoce que si él entra en la casa de Dios para adorarle, no es por sus propias virtudes,
sino por la abundancia de la misericordia de Dios a su favor. Es por eso que yo titulé el mensaje el día de hoy, la abundancia de su misericordia. Así que David reconoce que si él entra a la presencia de Dios, a la casa de Dios, al templo de Dios, a tener comunión con Dios, es por la abundancia de su misericordia y no por sus propias virtudes. El texto dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Amados hermanos, la misericordia de Dios para el pecador es abundante. El pecado nos separa de Dios, nos hace sus enemigos. Y si no fuera por la abundancia de la misericordia de Dios que nos fue otorgada en Cristo, nadie entraría a su presencia ni sería salvo. Que no nos quepa la menor duda. Aquí el salmista nos está enseñando esta gran verdad, queridos hermanos. Por eso yo quisiera que ustedes miraran esta verdad con unos versículos de apoyo. Sin perder el Salmo 5, vaya conmigo a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículos 15 al 16. Dice así la palabra de Dios en Génesis 19, 15 al 16. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones, es decir, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Este texto está dentro del contexto del juicio de Dios contra la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Recordemos que Lot, el justo, habitaba allí en Sodoma. Y ese habitar allí en Sodoma no le había traído beneficio alguno para su salud espiritual ni para su familia. Sin embargo, Dios, antes de traer juicio de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, dice que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, porque los ángeles le dijeron que iban a destruir esa ciudad, porque iba a llover fuego del cielo para destruirla. Y le daban prisa a los ángeles a Lot, y le dice, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios no quería, por su misericordia, que ellos perecieran en el castigo del juicio contra esta ciudad pecadora. Y deteniéndose él, parece que Lot como que dudaba en irse, ¿será que sí me voy o me quedo? Entonces dice, deteniéndose él, los varones, es decir, los ángeles, asieron de su mano, lo cogieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La misericordia de Dios sacó en rastra a Lot con su esposa y sus 2 hijas de la ciudad, porque aún Lot no quería irse, se detenía, dudaba en irse. ¿Será que es verdad que la ciudad va a ser destruida? Pero según la misericordia de Dios, los ángeles lo tomaron de la mano con la mano de sus hijas y la mano de su esposa y lo sacaron fuera según la misericordia de Jehová. Y entonces vino el juicio sobre esta ciudad. Amados hermanos, es por la abundancia de la misericordia de Dios que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, que nosotros somos salvos. Si fuera por nuestra propia decisión y nuestro propio empeño de buscar a Dios, nadie buscaría a Dios y nadie sería salvo. Es por la abundancia de la misericordia de Dios que podemos entrar a su presencia y adorarle
y estar delante de Él en santidad y en salvación. Ahora observen lo que dice el Salmo 23, verso 6. Un pasaje muy conocido por todos. Salmo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos aquí claramente que el salmista dice que el bien y la misericordia ciertamente lo seguirán todos los días de su vida, y que en la casa de Jehová morará por largos días, es decir, por la eternidad. Amados hermanos, es por la misericordia de Dios y por el bien de Dios a nuestro favor que nosotros moraremos y estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. No es por nuestro propio desempeño, no es porque seamos buenos, no es porque le busquemos, es por la misericordia de Jehová. El bien y la misericordia Dios nos lo otorga en su Hijo Jesucristo. Y es ese bien y esa misericordia la que nos seguirán todos los días, porque Dios nos la ha otorgado. Y es por ello que podemos vivir en la presencia de Dios por la eternidad. ¿No les parece glorioso y maravilloso esta noticia? Que es por la misericordia de Dios que tú y yo podemos ser salvos y estar en la presencia de Dios. Ahora observen lo que dice el Salmo 36, versículos 7 al 8. Salmo 36, 7 al 8. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¡Qué pasaje tan glorioso, amados hermanos! El salmista dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Para el salmista, la misericordia de Dios es preciosa, más preciosa que las piedras preciosas, más valiosa que el oro más fino, más valiosa que todas las riquezas, es la misericordia de Dios. Porque ¿de qué sirven las riquezas, el oro y la plata en abundancia, si nosotros perdemos nuestra alma? Así que el salmista dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Y como la misericordia de Dios es preciosa, el salmista dice: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es la figura de una gallina cogiendo sus polluelos bajo sus alas. El Señor extiende sus alas y cubre a sus polluelos, a sus hijos, y los protege según su misericordia para que no nos perdamos y siempre estemos protegidos bajo la sombra de sus alas. Esa misericordia, según el verso 8, hace que seamos completamente saciados de la grosura de tu casa, de los bienes espirituales que el Señor da a sus hijos. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, dice el salmista. Él nos abrevará, Él nos alimentará, Él nos apacentará con las delicias que Él tiene a su diestra para siempre. Bendito sea el Señor por la abundancia de su misericordia a nuestro favor. Bien, hermanos, volviendo al Salmo número 5, en segundo lugar, David reconoce en este versículo la santidad de Dios. El texto dice: entraré y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Así que David reconoce en segundo lugar la santidad de Dios. David no solamente es consciente de la misericordia de Dios, sino que también es consciente de la santidad de Dios. El texto dice: entraré y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David reconoce en estas palabras que el templo de Dios es santo. Y ese templo de Dios es santo porque Dios es santo.
David entra por la misericordia de Dios para adorar en santo temor, porque reconoce la santidad y la pureza de Dios. Dios es un Dios santo y puro, sin ninguna iniquidad en él. En consecuencia, la santidad de Dios debe producir en nosotros santo temor. Como Dios es un Dios santo y puro y sin ninguna iniquidad en él, cuando nosotros reconocemos eso, debemos nosotros admirar y temer delante del Señor. El temor de Dios, amados hermanos, es un profundo sentido de respeto y reverencia hacia la majestad divina por su justicia, por su pureza y su santidad. Y yo quiero repetir estas palabras. El temor de Dios, amados hermanos, es un profundo sentido de respeto y reverencia hacia la majestad divina por su justicia, pureza y santidad. Ese es el temor de Dios. Yo temo a Dios porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es puro, porque en Él no hay injusticia. Y si yo estoy en su presencia, debo tener profundo respeto y reverencia hacia ese santo ser. Y esto no solamente es cuando estamos en la iglesia adorando como iglesia, sino en cualquier lugar en donde estemos, mi vida debe andar en santo y profundo respeto y temor hacia el Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Qué gloriosas palabras las de Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, una salvación inquebrantable, una salvación que nunca nos será quitada, una salvación eterna, si la hemos recibido, tengamos gratitud, dice el autor. Y mediante esa gratitud por haber recibido un reino inconmovible, una salvación eterna, mediante ella sirvamos a Dios. ¿Para qué el Señor nos da la salvación? Para servirle, agradándole con temor y reverencia. No podemos agradar al Señor si no tenemos temor y reverencia delante de Él todos los días de nuestra vida. Es verdad que nosotros todos los días tenemos que avergonzarnos delante de Dios, porque no andamos en santo temor y reverencia como Él lo demanda y como la Escritura nos lo enseña. Muchas veces andamos descuidadamente y no tenemos santo temor y reverencia en lo que hacemos. Por eso la exhortación el día de hoy, amado hermano y amigo que me escucha, andemos en santo temor y reverencia, agradándole en todo, porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios y es beneficioso para nuestro espíritu. Ahora pasemos en nuestro estudio al versículo 8 del Salmo 5. Salmo 5, verso 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. En este verso David, postrado, adorando ante el santo templo de Dios con temor, le pide que lo guíe según la justicia y que enderece su camino delante de sus enemigos. En otras palabras, cuando le pide que enderece sus caminos o su camino, es una forma figurada de pedirle a Dios que le ayude y que no le permita desviarse para enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y con autoridad. No le pide al Señor que lo saque del camino, ni que le evite las adversidades, sino que le trace el sendero y le ayude a transitar la vida con sabiduría, con valor y firmeza,
delante de sus malvados enemigos. Eso es lo que el salmista le pide cuando le dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Él es el único que nos puede guiar, mostrarnos por dónde debemos andar. En el Salmo 25, versículos 4 al 5, tenemos un versículo de apoyo acerca de esta verdad, de que Él es el que nos guía. Salmo 25, 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. El salmista dice claramente aquí a Dios, a Jehová, que le muestre sus caminos y que le enseñe sus sendas. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos andar correctamente. Necesitamos de la guía y de la dirección de Dios. Le dice en el verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si Dios es el Dios que nos salvó, el que dio a su Hijo para redimirnos de nuestra maldad y ser parte de Él, ser su familia, ser sus hijos, entonces tenemos que pedirle a Él cada día que nos encamine en su verdad, en sus principios eternos revelados en su palabra, y que nos enseñe. Dios todos los días nos enseña de diversas maneras, a través de las circunstancias que vivimos, a través de un niño, a través de las noticias que vemos, a través de la comida que pone a nuestra mesa, a través del vecino y de las calamidades o de las cosas que pasen a nuestro alrededor donde vivimos, a través del trabajo, a través de la iglesia. Dios todos los días nos enseña, también a través de lo que leemos, a través de lo que vemos. Por eso ustedes deben ver lo que es recto y justo. Dios todos los días nos enseña, pero sobre todo nos enseña recta y justamente y sin temor a equivocarnos cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Es allí donde Él nos enseña y nos guía rectamente, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ella es como martillo que quebranta la piedra. Es como espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Él es el único que nos puede ayudar. Por eso el salmista dice aquí en el Salmo 25, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En Dios debemos esperar todo el día. Debemos ser guiados por Dios todas las horas del día que Él nos regala. Y en el Salmo 86, versículo 11, miren lo que dice. Salmo 86, verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bendito sea el Señor. Solo Él nos puede enseñar. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Otra vez las mismas palabras. Dios es el que nos enseña y debemos pedirle a Él que nos enseñe. Y si Él nos enseña, caminaremos en su verdad. Y le pide el salmista que afirme su corazón para que tema tu nombre. Solo a través de la lectura y de la enseñanza de Dios, la lectura de su palabra y la enseñanza de Dios a través de ella, podemos ser temerosos de Dios, temer su nombre y adorarle justamente. Bien, hermanos, habiendo considerado este versículo 8, ahora pasemos a los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje. Salmo 5, 9 y 10. Dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Este es el cuarto punto
de nuestro bosquejo del Salmo. El cuarto punto trata de que el salmista describe la maldad de sus enemigos y pide su castigo. Como Dios es el que nos enseña, como Dios es el que nos guarda, entonces ahora el salmista, convencido de la santidad y la pureza de Dios, el salmista describe la maldad de sus enemigos y pide su castigo. En estos dos versos que hemos acabado de leer, los versículos 9 y 10, el rey David describe la maldad del corazón de sus enemigos y pide que Jehová Dios los castigue por haberse rebelado contra Dios. Noten nuevamente, por favor, para que ustedes se les quede grabado, porque así se estudia la palabra de Dios. Noten nuevamente los versículos 9 y 10. Porque en la boca de ellos, en la boca de los enemigos de Dios y de David, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Amén. El verso 9 describe la maldad de los enemigos de David, que son al mismo tiempo los enemigos de Dios. En otras palabras, se describe la maldad del corazón del hombre no regenerado, de los hombres impíos que no temen a Dios. David menciona 4 características pecaminosas de estas personas. ¿Cuáles son esas 4 características? La primera característica, dice David, que en su boca no hay sinceridad. Esto indica que son hipócritas y mentirosos. No son personas de fiar. Su tendencia es a la mentira, al engaño y a la hipocresía. En segundo lugar, David dice que sus enseñanzas son maldad. Esto indica que su pecado invade hasta lo más profundo de su ser. Es decir, ellos son depravados. Nada bueno o agradable ante los ojos de Dios hay en ellos. Sale de ellos pecado. Todas sus acciones están en contraposición a Dios y contaminadas con el pecado. Por eso dice que sus entrañas son maldad. Son palabras duras. Sus entrañas son maldad. Y dice que en su boca no hay sinceridad. Y en tercer lugar, David dice que sepulcro abierto es su garganta. De la garganta salen las palabras. Y los sepulcros contienen cuerpos muertos en descomposición. Así que esta figura nos habla de que las palabras que salen de las gargantas de las personas no regeneradas, que ponen allí, estas palabras ponen de manifiesto la corrupción interna de sus corazones. Son palabras que no producen vida. Por eso el salmista dice que sepulcro abierto es su garganta, porque ¿qué hay dentro de un sepulcro? Solo huesos y podredumbre. En un sepulcro se echa un cuerpo muerto a descomponerse. Y David dice aquí que sepulcro abierto es su garganta, es decir, de su boca no sale nada bueno, no sale vida, no sale nada que edifica. Son personas no regeneradas que ponen de manifiesto a través de sus palabras la corrupción interna de su corazón, a través de las palabras que dicen. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, 27, Él dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda iniquidad. Esto debe producir santo temor en nosotros, de guardar las palabras que nosotros decimos, de guardar nuestro corazón. El salmista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia de nuestro corazón hablarán nuestros labios. Si mi corazón está lleno de la palabra de Dios,
de los principios de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de eso hablarán mis labios. Pero si mi corazón está lleno de injusticia, de amargura, de odio, de resentimiento, de malas palabras, pues eso saldrá de mi boca: amargura, malas palabras, enojo, maledicencia. Y eso evidenciará que realmente el Espíritu Santo no está en usted, o que si está, está apagado por el pecado que estás practicando. Así que el llamado de Dios es a ver que en el corazón de los perversos solo hay iniquidad, y el llamado es para nosotros, para que nosotros no nos asemejemos a los inconversos que no tienen el Espíritu Santo ni temen a Dios. En cuarto lugar, David dice que con su lengua hablan lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. Es decir, adulan con palabras fingidas e hipócritas, manifestando las mentiras de su corazón para ganar la voluntad de una persona. Por lo general, el que adula lo hace para satisfacer el amor propio o la vanidad de quien es lisonjeado, y por eso es un acto perjudicial y pecaminoso, porque es para adularle aunque esté pecando, solamente con la intención de sacar provecho para él. Con la lisonja o con la adulación se pretende ganar el favor o los beneficios materiales de otra persona para crear en ella un sentido de obligación para con el adulador. A menudo, la intención de la lisonja o de la adulación es poner una trampa a aquel que es objeto de la adulación, como lo dice Proverbios 29:5. Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red o trampa tiende delante de sus pasos. O sea que la lisonja, la adulación, es una trampa, es un engaño para sacar provecho de los demás, para beneficiarme de los demás y sacar tajada con mi adulación y hacer que la otra persona, aunque esté obrando mal, yo seguirlo apoyando. Y eso es perverso a los ojos de Dios. En consecuencia, la lisonja no es una característica de la sabiduría divina, sino de la sabiduría de este mundo, puesto que su raíz es el egoísmo, las distinciones, las mentiras y la hipocresía. Pero la sabiduría, dice Santiago, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía y de buenos frutos. La falta de sinceridad, la mentira, la adulación y la glorificación de hombres con el fin de sacar partido de su vanidad son cosas que desagradan a Dios y las aborrece. Así que mucho cuidado con adular a alguien solo con el propósito de sacar provecho. No es de Dios. Nosotros debemos ser sinceros y hablar siempre la verdad. Este pasaje, entonces, hermanos, es prácticamente un paralelo. Este pasaje que hemos leído hoy es prácticamente un paralelo con Romanos 3, versículos 10 al 18. Vaya conmigo allá y léalo. Romanos 3, 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides o serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Como ustedes pueden notar, esto que escribió el apóstol Pablo es prácticamente
un resumen de la corrupción y de la depravación del ser humano que no conoce a Dios ni ha sido regenerado. Dice que sepulcro abierto es su garganta, que veneno de áspida hay debajo de sus labios, que su boca está llena de maldición y de amargura, que sus pies se apresuran para derramar sangre, que no conocieron camino de paz y que no hay temor delante de sus ojos. Así que, hermanos, esto es muy particular y muy diciente para todos nosotros. En consecuencia, esta maldad en contra de Dios, al verla David, entonces pide oración en el verso 10. Como David ve esta maldad del hombre en contra de Dios, David pide oración en el verso 9. Perdón, en el verso 10. Que Dios les castigue, que caigan en sus propias trampas, que por la multitud de sus pecados los destruya para siempre y que los destituya para siempre de su presencia, porque se han rebelado contra Dios. Lean conmigo el verso nuevo, el número 10. Dice el verso número 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Por qué David pide esto? Por lo que mencionó anteriormente, porque sepulcro abierta es su garganta, que no hay sinceridad en ellos, que sus entrañas son llenas de maldad y con su lengua hablan lisonjas. En consecuencia, David pide al Señor que los castigue. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, dice el salmista, porque se rebelaron contra ti. David está celoso de la gloria de Dios y no quiere que el hombre siga burlándose de Dios. Esto que acabamos de leer, amados hermanos, es una oración imprecatoria, escúchenlo bien, es una oración imprecatoria. El diccionario de la RAE define el verbo imprecar como un proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. En consecuencia, una oración bíblica imprecatoria es un salmo o una porción de un salmo en el que el salmista expresa su deseo de que Dios haga caer su juicio severo e implacable sobre sus enemigos. Los salmos imprecatorios expresan en primera persona los sentimientos y pensamientos más profundos de los salmistas mientras experimentaban alguna situación extremadamente difícil por parte de sus enemigos. Por esta razón, casi todos los salmos imprecatorios son un clamor a Dios por la liberación del enemigo, son oraciones que concuerdan con los planes divinos para los malos, expresan confianza en la justicia de Dios y por sobre todo desean la vindicación de la gloria de Dios, deseando que Dios haga justicia contra todos los que se rebelan contra Él. En otras palabras, una oración imprecatoria es el deseo profundo de los hijos de Dios de que Él haga justicia sobre los pecadores que no quieren arrepentirse y que desprecian su santa ley y a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el verso 10. ¿Notan, hermanos, por qué es necesario estudiar poco a poco el Salmo? Porque hay joyas, hay enseñanzas que es necesario meditarlas. Aquí vemos una oración imprecatoria donde el deseo profundo del salmista es que Él haga justicia sobre los pecadores que no quieren arrepentirse y que desprecian a Dios y se burlan de Él. El Salmo 9, versículo 10, vaya conmigo allá, allí tenemos otra oración imprecatoria. Vamos a mirar unos ejemplos de oraciones imprecatorias. Salmo 9, verso 19, dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti.
Aquí el salmista está pidiendo que se levante Dios y que sean juzgadas las naciones delante de él. En el Salmo 10, verso 15, tenemos otra oración imprecatoria. Salmo 10, 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Otra vez el salmista pide que persiga la maldad y que castigue el brazo y la maldad del malo. El Salmo 28, versículo 4 dice, otra oración imprecatoria. Salmo 28, 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Amén. Vemos aquí que el salmista pide que les dé conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos, que les dé su merecido conforme a sus obras. Es decir, lo mismo que pide el salmista en el Salmo 5, verso 10, en el verso que estamos estudiando. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Entonces ahí tenemos las oraciones imprecatorias en el Antiguo Testamento, donde el siervo de Dios pide juicio y la vindicación de la gloria de Dios que los malos han desdeñado y de los cuales se ha burlado por mucho tiempo el pueblo que se opone y burla de Dios. En Juan 6:36, en el Nuevo Testamento, un pasaje muy conocido por todos, también tenemos aquí algo de la manifestación imprecatoria. Dice, Salmo 6:36, 3:36, no es 6:36, sino 3:36. 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí se está afirmando que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces aquí estamos viendo el juicio de Dios sobre todos aquellos que desprecian al Hijo de Dios, que no creen en el Hijo para vida eterna ni para el perdón de sus pecados. En Hebreos 10, 28 al 30 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que todos aquellos que se burlen y que pisoteen la sangre del Hijo de Dios, que lo menosprecien, recibirá un mayor castigo. Si recibieron castigos los que violaron la ley mosaica, ¿cuánto mayor castigo pensarán que recibirán los que violaron la sangre del Hijo de Dios, la tuvieron por inmunda y no le reconocieron como el Salvador? Así que, amados hermanos, con esto termina la exposición de estos versículos el día de hoy, de los puntos 3 y 4, y quiero terminar esta enseñanza con una reflexión, y es la siguiente. Nunca olvidemos, escúchenlo bien hermanos y amigos, nunca olvidemos que si nosotros podemos entrar a la presencia de Dios para adorarle en su santo templo y en santo temor y reverencia, es por la abundante misericordia de Dios. Porque nosotros también éramos malos y merecedores del juicio y del castigo eterno. Pero es por la abundancia de la misericordia de Dios que tú y yo hoy somos salvos y podemos entrar al trono de la gracia del Señor para adorarle y hallar misericordia y oportuno socorro delante de Él. No es por méritos propios. David nos lo enseña aquí. Así que, amados hermanos, cuán importante es reconocer cada día la misericordia de Dios como nos lo enseña Jeremías en Lamentaciones 3, 22 al 23.
Allí en Lamentaciones, Jeremías dice en el capítulo 3, versículos 22 al 23, las siguientes palabras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que, amados hermanos, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca han decaído. Todos los días somos objeto de la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad del Señor para con nosotros. Adoremos, alabemos, glorifiquemos y demos gracia a nuestro Dios por la abundancia de su misericordia a nuestro favor. Porque es por Él que tú y yo hoy podemos escuchar su santa palabra, que yo hoy puedo predicarla y ustedes escucharla, y ser bendecidos y exhortados a vivir en santidad para la gloria de aquel que todos los días extiende su misericordia y nos sostiene y nos guarda bajo la sombra de sus alas. Bendito sea por siempre nuestro glorioso Salvador. Oremos. Padre eterno, Señor soberano y eterno, gracias por habernos hablado a nuestro corazón a través de este precioso salmo. Gracias por mostrarnos que es por la abundancia de tu misericordia que podemos entrar a tu santo templo y adorarte en santo temor y reverencia. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, porque es por medio de Él que podemos acercarnos a ti, porque tú castigaste nuestra iniquidad en Él. La ira cayó sobre Él y no cayó sobre nosotros. Tú castigaste la maldad de nuestros pecados en la humanidad de tu Santo Hijo. Gracias por Él. Gracias, Padre, por tu palabra que hoy nos muestra que podemos acercarnos a ti solo por tu misericordia y tu gracia. Y gracias, Señor, porque hoy ya no actuamos de manera incorrecta. Hoy vivimos para tu gloria, mi Señor. Ya de nuestros labios no salen palabras mentirosas, y si salen nos arrepentimos y pedimos perdón. Ya nuestra garganta no es un sepulcro, nuestra garganta ahora es de vida, palabras de vida salen de nuestra boca, porque si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios como hijos santos, y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Él glorificado. Hoy nuestro corazón ha sido cambiado. Ese corazón de piedra y pecaminoso que teníamos, el Señor nos lo cambió y nos ha dado un corazón sensible, un corazón de carne sensible a tu voz. Por lo tanto, te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque hoy te podemos bendecir y alabar con nuestros labios de manera sincera. Hoy podemos llamarte Padre y bendecir tu santo nombre solo por tu gracia y decir, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Dios santo y perfecto que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bendito seas tú, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy estuvo conectado fielmente. Ayúdalo, Señor, a entender esta verdad y a vivir para tu gloria cada día. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Hubieron 43 personas conectadas. Es un gozo, una alegría haber podido predicar la palabra de Dios y haberles ministrado el día de hoy. Que pasen una feliz noche. Dios los guarde bajo la sombra de sus alas. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.